Listos, listos, listos. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Potencial Extraordinario y hoy tenemos una clase muy especial. Hoy quiero contarte cómo puedes desbloquear tu potencial extraordinario. No solamente vamos a hablar de elementos del potencial extraordinario, sino en sí de qué se trata el potencial extraordinario y cómo lo puedes desbloquear. Y esa va a ser nuestra clase de hoy, así que bienvenido, bienvenida. Me encantaría saber desde dónde te estás conectando, desde qué parte te estás conectando. Y mientras vamos avanzando, quiero entrar en materia. Hoy vamos a estar hablando de nuestra masterclass número 43 y se llama Desbloquea tu potencial extraordinario. Es decir, hoy el enfoque es sencillo. Hoy empezamos a trabajar una temática que tiene que ver con cómo puedes hacer para que ese potencial que ya tienes pueda salir a flote. Y esa va a ser nuestra temática principal. Así que entremos en materia y quiero contarte un poquito de qué se trata y cómo vamos a ir entrando poco a poco a desbloquear ese potencial extraordinario. Y lo primero que tenemos que entender es que tenemos que pasar de saber a entender. ¿Cuál es la diferencia entre saber y entender? Y eso es importante tenerlo. Existe el saber, que el saber tiene que ver con el conocimiento de los hechos, con adquirir conocimiento, con memorizar información y se adquiere a través de la lectura, la investigación y la práctica. Por otra parte, el entender tiene que ver con la comprensión a profundidad, aplicar lo que conoces, interpretar y usar esa información y esta diferencia del saber tiene que ver con la reflexión, la discusión y la comprensión. Entonces, hay que encontrar diferencias y hay que empezar a buscar esas diferencias entre esas dos cosas. No es lo mismo saber que entender. Y en este punto, y entremos un poquito a profundizar, cuando entiendes realmente es donde se producen los cambios. Normalmente, y es la situación, sabemos y sabemos muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que hay cosas que estamos comiendo que nos hacen daño. ¿Quién sabe que hay cosas que está comiendo que le hace daño? Levántame el manito, ¿cierto? Si te has dado cuenta, hay cosas que tú y yo sabemos que están mal y las seguimos haciendo. ¿Es suficiente saberlo para dejar de hacerlo? No, ahí entra el entendimiento. Y cuando hablamos de entender es un conocimiento profundo y esa es la aplicación de ese conocimiento, no solamente saber algo, sino poder aplicarlo de forma práctica y eso va a requerir tres cosas de nosotros. Número uno, reflexión y es ese tiempo que pasamos a solas meditando, pensando en ese tema, discusión y es compartir ese conocimiento con otras personas que quizás tengan un punto de vista diferente y ojalá tengan un punto de vista diferente porque eso enriquece la información. Y por otro lado, comprensión, y es el punto donde ya aterrizo y a partir de los puntos de vista de una persona, de la otra persona, de la otra persona, yo puedo ampliar mis conclusiones y ampliar mi perspectiva. Con eso tiene que ver entender. Y el primer punto, si quieres desbloquear tu potencial extraordinario, es entender. Ese es el primer punto. Ahora, ¿qué tiene que pasar? Número uno, pues empezar a entender. El segundo elemento importante y lo segundo que tiene que pasar con nosotros para poder empezar a desbloquear ese potencial extraordinario es entender el potencial. Ya sabemos que hay una diferencia entre saber y entender. Ahora, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué es el PEX o qué es el potencial extraordinario? Y cuando hablamos de qué es el PEX, lo primero que tenemos que saber y entender muy bien es qué es el potencial. A veces hay palabras que utilizamos y realmente pues no vamos a fondo y si queremos ir a fondo en ciertas palabras, pues no hay nada mejor que los diccionarios, no hay nada mejor que las definiciones. El término potencialidad o potencial viene del griego dunamis. La raíz griega donde viene la palabra potencial o potencialidad es dunamis. ¿Y qué significa dunamis? Um, Dunamis significa por un lado potencial o potencialidad, pero mira lo interesante, también de la misma palabra se derivan palabras como poder, dinamita, y cuando hablamos de dinamita, pues imagínate una cosita así chiquitica y que sea una bomba, así, y cuando explota, cuando sale lo que hay adentro, toda la onda expansiva que puede tener esa bomba. Entonces, hablamos de potencialidad y hablamos de eso que está ahí guardado, que cuando sale puede extenderse, impactar muchísima gente. Y por otro lado tenemos la parte de dinámico, también es otra traducción que se puede utilizar, otra palabra que se deriva de dunamis.
Y cuando hablamos de dinámico, estamos hablando de algo o alguien que es enérgico, activo y en constante movimiento. Entonces, cuando hablamos de potencial, miren de lo que estamos hablando. Estamos hablando de poder, estamos hablando de la misma capacidad de expansión que tiene la dinamita, ese poder que permite que se expanda, pero también estamos hablando de algo dinámico, enérgico, activo, que está en constante movimiento. Ahora, hay dos definiciones que me llamaron mucho la atención cuando empecé a investigar el tema de potencialidad por primera vez, cuando hablamos de potencial. Y por un lado está la definición que dice que el potencial es la capacidad de ser algo en el futuro, capacidad de llegar a ser algo que está comprendido en la esencia o naturaleza de la realidad de lo que actualmente se es. Esa es la definición de Aristóteles, un filósofo griego. Y él decía, esto es potencial, capacidad de ser algo en el futuro, capacidad de llegar a ser algo, pero a partir de la esencia o naturaleza de lo que eres hoy. Y hay otra definición que es la definición que encontré en el diccionario Oxford y dice, potencial es aquello que no es, interesante, es aquello que no es, no se manifiesta o no existe, pero tiene toda la posibilidad de ser, de manifestarse o de existir en el futuro. Y esto es interesante y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando entendemos lo que es realmente el potencial, entendemos que es algo que quizás hoy no lo estoy viendo. Hoy no estoy palpando todo lo que puedo llegar a ser, pero ese potencial ya está ahí. Y esto me lleva a otra pregunta. Y la segunda pregunta que quiero compartir contigo es esta. ¿Cuál es la diferencia entre ordinario y extraordinario? Porque estamos hablando de potencial extraordinario y ya vimos qué es potencial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ordinario y extraordinario? Y ordinario y extraordinario, la principal diferencia es que lo extraordinario va más allá del ordinario. Se refiere a algo que es excepcional, fuera de lo común o sorprendentemente notable, tanto en su calidad como en su singularidad. Eso es extraordinario. Entonces, a partir de estas dos palabras, ya entendemos que es potencial extraordinario. Es esa capacidad de llegar a ser todo lo que tiene el potencial de ser, la capacidad de ser, y hacerlo por encima de lo común, de manera excepcional, de manera sorprendentemente notable. Eso es potencial extraordinario. Y viene otra pregunta que me interesa y me gusta mucho. Esta fue un aporte de mi esposa y ella hizo esta pregunta: ¿cómo puedo saber si tengo potencial? Y es una pregunta supremamente interesante, más porque a veces no creemos en nuestro potencial. Entonces, ¿cómo puedo saber si tengo potencial? Y la respuesta es sencilla. El potencial está implícito en tu ADN. El potencial hace parte de ti. Tú no puedes decir, y sé que hay personas aquí que tienen planticas, han cultivado en algún momento alguna planta, y tú ves la semilla, y a pesar de que no todas las semillas funcionan, pero esas semillas que sí funcionan, que sí van a crecer, tú ves esa semillita así chiquitica y tú sabes que esa semilla así pequeña se va a convertir en un árbol de 2, 3, 5, 10, 15, 20 metros de altura. Y es una semillita. Ahora, tú no dudas del ADN que tiene esa semilla. Tú no dudas de la capacidad que tiene esa semilla de convertirse en un árbol enorme. Ese mismo potencial está en cada uno de nosotros y es parte de nuestra vida. Nuestro ADN lleva escrito ese potencial. Además, hay un libro que se llama Si no está roto, rómpalo, del autor Robert Kriegel y Luis Patler. Y escucha lo que dice. Voy a leerte literalmente la cita. Dice, no tenemos idea de cuáles son los límites de las personas. Todas las evaluaciones, cronómetros, líneas de meta en el mundo no pueden medir el potencial humano. Cuando tú decides perseguir tu sueño, vas a ir más allá de lo que parecen ser tus límites. Y piénsalo, ¿cuántas veces hay cosas que creías imposible para ti, pero por alcanzar ese sueño lo hiciste posible? Y continuó, el potencial que existe dentro de nosotros no tiene límites y es grandemente desaprovechado. Eso no lo dice los autores del libro, Si no está roto, rómpalo. ¿Qué dicen?
Uno, que si tú tienes una razón, y me devuelvo a Viktor Frankl, y Viktor Frankl decía, una persona que tiene claro su por qué va a encontrar el cómo. No importa. Miren, a veces nos enfrascamos, pero cuando tú tienes claro el propósito, el por qué quieres hacer las cosas, el para qué de lo que estás haciendo, las cosas se van a dar. Y cuando una persona persigue su sueño, número uno, persigue su sueño, va a ser capaz de encontrar la forma de conseguirlo, más allá inclusive de sus propios límites. Y la conclusión de ellos es, no hay límites. El problema para ti, para mí, con el tema del potencial, es que lo desaprovechamos. ¿Cuál es el recurso más desaprovechado por emprendedores y por empresarios y por líderes y por todos los seres humanos? Nuestro recurso más desaprovechado se llama potencial. Y hay otra cita que quiero compartir contigo, y es de un libro que se llama Vivir con Uciel. Y el autor de este libro dijo algo interesante. Es un hombre que tiene un entrenamiento físico intenso, que sale a trotar en pantaloneta, sin camiseta, en medio de la nieve, imagínate, que se baña muy temprano, que practica dormir en el suelo para no perder el hábito de dormir en el suelo, a pesar de que pueda tener una cama. Y es un hombre que se exige muchísimo en su cuerpo. El autor del libro decide irse a vivir con él y conocer cómo era la rutina de vida de él. Y hay algo que concluye dentro de lo que aprende el autor del libro y quiere compartir con nosotros a través de este libro tan bonito. Y es que cuando crees que ya terminaste, cuando crees que ya llegaste a ese límite y dices, no, Diego, ya no puedo más, estoy agotado, apenas te encuentras al 40% de lo que tu cuerpo es capaz de hacer. Imagínate, el nivel de agotamiento más grande que has tenido, el punto más crítico, y apenas vas en el 40% de tu capacidad. No, Diego, no, a mí me ha pasado y llegó y ya estoy agotado. Espérate, acuérdate lo que te dije hace un momento y acuérdate que te hablé de la importancia de tener un porqué. ¿Recuerdas? Ahora, imagínate y vamos a conectar estas dos cosas. Está la persona que está supremamente agotada. Acabas de correr 10 kilómetros, correr, no trotar, no caminar. Diego, pero es que yo no tengo, imagínate que corriste los 10 kilómetros, por Dios. Solamente imagínatelo. Y corriste los 10 kilómetros, estás completamente agotado. ¿Has estado en esa situación? Álzame la manito si en algún momento has estado en ese nivel de agotamiento. Perfecto. ¿Te pararías y seguirías caminando, sí o no? Es mejor quedarse en el celita, ya estoy muy cansado. Pero más adelante ves que viene un carro y tu hijo no se ha dado cuenta. Y si no corres ya y lo salvas, va a morir debajo del carro. Aquí no hay nada que pasar. Va a salir energía que no sabes que tienes, que creíste conscientemente que no había, y vas a correr como un loco desesperado y vas a llegar. Cuando creemos que llegamos al límite, apenas estamos al 40% de nuestra capacidad. Eso es potencial. Ese 40% es simplemente el límite que nos colocamos a nosotros mismos. Entonces, te comencé diciendo que número uno, primer punto, te dije, lo primero que tenemos que hacer es pasar de saber a entender. Es decir, no solamente trata de saber cosas y saber cosas, no, es entenderlo. Y entenderlo significa llevarlo a la práctica, a la reflexión, a la confrontación, a hablar, a utilizar esa información. Y ese es el propósito de esta sesión, que puedas comprender lo que es el potencial extraordinario. Después te dije que para poder entonces desbloquear el PEX necesitamos entender el PEX y te expliqué cuál es el concepto de potencial. Y para mí potencial, si lo quiero decir de una forma muy simple, es una semilla. Y es la capacidad de esa semillita de naranja en convertirse en un árbol de 2, 3, 4 metros. Eso es potencial. O sea, ¿cómo es posible una semillita así de chiquita hacer eso? Eso es potencial. Y lo siembras y cualquier persona que siembre una pepita de naranja sabe que va a crecer si tiene las condiciones correctas. Eso es potencial. Y hablamos de lo que es extraordinario, es decir, más allá del ordinario. Y entonces hablamos de la diferencia entre ordinario y extraordinario.
como algo excepcional. Entonces, no solamente es saber que tienes un potencial, sino desarrollarlo de manera excepcional, poco común, de manera notable. Y lo segundo, elemento grande que hemos tratado, es saber si tengo potencial. Y la respuesta es, el potencial, lo creas o no, está implícito en tu ADN. Y te nombré dos autores, el autor del libro Si no está roto, rómpalo, que dice que cuando tenemos un sueño, cuando tenemos un qué, un por qué hacer las cosas, un para qué hacer las cosas, entonces somos capaces de romper todos los límites que tenemos. Y no hay límites conocidos para las personas. Y el otro, el de un ex soldado, y él lo que dice es que cuando tú llegas al supuesto límite, apenas vas en el 40% de toda la capacidad de lo que puedes llegar a hacer. Hasta ahí vamos bien. Regálame pulgar arriba si te estás yendo con una visión mucho más clara de lo que es el potencial extraordinario. ¿Listo? Regálame manito arriba. Si estás en YouTube, por favor, déjame un comentario. Déjame un comentario. Que hasta aquí, ¿qué valor te estás llevando a esta sesión? Ahora, la siguiente pregunta es importante y necesitamos entenderla también. Mira, voy a empezar a desarrollar esto a través de preguntas que siento que es una muy bonita forma de hacerlo. Y la siguiente pregunta es esta. ¿Cómo puedo saber si estoy desarrollando mi potencial? Diego, o sea, yo, listo, tengo un potencial, soy una pepita naranja. ¿Cómo puedo saber si ya lo estoy desarrollando? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta es esta. Para poder saber si estás desarrollando tu potencial, tiene que haber tensión y una tensión constante. Imagínate una liga que empiezas a estirarla. Esa tensión constante tiene que estar ahí. ¿Dónde tiene que estar la tensión? La tensión entre donde estás hoy y donde quisieras estar. Si constantemente no hay tensión entre esas dos zonas, no estás creciendo, no estás desarrollando tu potencial. Ah, Diego, sí, yo me exijo a diario. Perfecto. La primera prueba es esa. Primero, tiene que haber tensión. Pero mira lo interesante, y te voy a dar el segundo elemento importantísimo para saber si estás desarrollando tu potencial. Número uno, tiene que haber una tensión constante entre donde estoy y donde lo que quiero llegar a ser. ¿Listo? Donde quiero estar. El segundo elemento es que eso que estás desarrollando hay pilas, porque esto hace lo crítico. Eso que estás desarrollando, hay una tensión y hay cosas y hay cambios que están sucediendo en tu vida hoy. Pero eso que está sucediendo te está dando una ventaja competitiva. Si lo que estás aprendiendo, desarrollando, no te está dando una ventaja competitiva, no estás en la zona del potencial extraordinario. Aún estás en la zona de potencial. Y más adelante te voy a explicar. Hay tres zonas. Zona del límite, zona de potencial y la zona del potencial extraordinario. La mayoría de todas las personas vivimos en la zona del potencial, donde somos muy buenos haciendo algo. Pero en sumatoria, nuestra vida no tiene una ventaja competitiva. Y lo que hace la diferencia entre potencial y potencial extraordinario se llama ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva sucede única y exclusivamente cuando haces, tienes, sabes algo que los demás no saben, hacen o tienen. Y ese es el potencial extraordinario. ¿Y eso qué implica? Implica estar en tu zona de confort, donde me siento cómodo, me siento seguro, estirarme a la zona de incertidumbre, a la zona de miedo, donde me tengo que exponer a las opiniones ajenas. Y la gente dice, no, pero qué pena, ¿qué van a pensar de mí? Donde tengo que exigirme crecer, donde ya no puedo valerme mis excusas, donde o confío en mí, tengo que pasar esa zona y entonces entro a la zona del aprendizaje, donde la zona de confort crece. Ojo, pilas, nunca abandonamos la zona de confort. Mira, tú tienes una zona de confort pequeña, creces, te expandes y lo único que hiciste fue crecer tu zona de confort. Ahora ya es más grandecita, pero sigue siendo una zona de confort. ¿Por qué? Porque en el momento en que avanzaste y pasaste de un nivel a un nivel B de facturación, si te quedas quieto, entras en una nueva zona de confort. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y por eso te digo, tiene que haber una atención constante, porque el momento en donde te sientas cómodo y dejas, ya llegué a la meta,
entonces acabas de convertir tu oportunidad de crecimiento en una nueva zona de confort. Entonces viene la zona de confort, me estiro a través de la zona de la incertidumbre o el miedo y entro en una zona de aprendizaje donde tengo que empezar a afrontarme a mí mismo, donde tengo que desarrollar nuevas habilidades, donde tengo que superar desafíos. Y entonces ahí sí llego a la cuarta zona, y es la zona del crecimiento. En la zona de crecimiento es donde encuentras el propósito detrás de lo que haces y te das cuenta que todo lo que ha pasado en tu vida hasta este momento tiene una razón de ser. Ahí el riesgo aumenta. ¿Por qué? Porque estás en una zona donde no conoces. Mira, es más fácil estar en tu casita porque la conoces, pero cuando entras a un lugar que no conoces, eso aumenta la posibilidad de riesgo. Así que tienes que estar pendiente, donde empiezas a evolucionar, donde tus metas y tus sueños, y eso que considerabas que era tu gran sueño de vida, se convierte simplemente en un objetivo pequeñito y se convierte en la base de la siguiente meta. Ahí tu confianza y tu imagen empieza a fortalecerte. ¿Cómo puedes saber si estoy desarrollando tu potencial? ¿Cómo lo puedes saber? Número uno, porque existe una tensión constante entre donde estás y donde quieres estar. Y número dos, porque esa tensión constante te está llevando a tener una ventaja competitiva. No solamente es mantener en tensión constante. Sí, claro, si tú tienes un trabajo y es estresante, mantienes en tensión constante, pero no te está dando una ventaja competitiva porque no te estás convirtiendo en eso que tienes que convertirte. La siguiente pregunta, y seguimos avanzando en entender el potencial extraordinario. La siguiente pregunta es esta. ¿Cómo puedo saber si es un límite real o potencial sin desarrollar? Ok. Esto se relaciona mucho con lo que estábamos hablando ahorita. Estábamos hablando hace un momento que existen diferentes zonas y me tengo que empezar a estirar. Eso implica romper límites, estirar límites, ¿sí? Los límites funcionan como el acero. Imagínate que tengo una placa así de gruesa de acero. No sé si se puede ver bien, ¿sí? De unos 5 centímetros. Y me pareció supremamente interesante y te voy a contar. Vi un video y era una placa gruesísima de acero y lo colocaban debajo de un martillo. ¡Pum! 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 ¿Y sabes qué fue lo interesante? Empezaron a deformar el acero y en la medida que martillaban el acero se iba adelgazando. Al final se convirtió en un instrumento de cocina, en una paila, un recipiente grande para coccionar alimentos. Y el acero que era de unos 5 centímetros terminó convirtiéndose en un acero de unos 4 milímetros. Y eso es lo que pasa con los límites. Nuestros límites se pueden estirar, pero siempre va a llegar un punto donde llegamos a un tope. Y ya crecemos, y inicialmente podías hacer 10 sentadillas y era tu límite. Luego tu límite se convirtió en 20, luego tu límite se convirtió en 30 y constantemente estamos creciendo nuestro límite. Y eso es lo que hacemos nosotros, lo que hacemos es estirar límites. Ahora, ¿cómo saber si ese realmente es un límite o puedo realmente estirarlo? Y es muy sencillo, mira, necesitas autoconocerte, necesitas conocerte lo mejor posible, tu cuerpo, no solamente físico, sino emocional, psicológico, y entender que eres único, eres única. Tu anatomía, es decir, la estructura de tu cuerpo es única. Hay personas que por su anatomía, por la distribución de su cuerpo, tienen desventaja en el atletismo. ¿Por qué? Porque sus piernas son muy cortas. Y si sus piernas son muy cortas, pues su zancada es más corta, lo que implica que al lado de una persona que tiene la misma estatura, pero las piernas más largas, la otra persona ya tiene una ventaja. Eso es una diferencia anatómica. Y entender que por mi fisiología hay deportes que se me facilitan y deportes que no se me facilitan es clave. Entonces, la anatomía cuenta ahí. La otra parte es la fisiología, nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cuerpo. Hay alimentos que nos hacen daño. ¿Alguno de ustedes tiene algún tipo de sensibilidad o alergia a algún alimento? Entonces, eso es una diferencia fisiológica. Y si yo tengo una sensibilidad a un alimento, pero yo digo, no, voy a romper el límite, voy a comerme ese alimento, pues hombre, estás luchando contra tu cuerpo. Y si bien en algunas situaciones se puede mejorar, en otras puede ser completamente contraproducente. Entonces, ese es un límite. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué otro tipo de límite? Los límites psicológicos. Y estamos hablando de tu carácter, de tu personalidad, de tu temperamento. Y entonces mira los 4 temperamentos y te das cuenta que tu temperamento es sanguíneo y no está mal. Y tu temperamento tienes cosas a favor, pero también tiene cosas en contra. Y si eres sanguíneo, pues hombre, es contra naturaleza
tratar de ser colérico si no es tu perfil. Entonces es mejor seguir trabajando con lo que ya tienes y empezar a trabajar en tus fortalezas. ¿Qué otra cosa nos hace únicos? Nuestras habilidades y fortalezas. Hay muchas cosas para las que la gente es buena, pero hay una, dos, tres. Hay un paquete pequeño en las cuales eres mejor que la mayoría de las personas en el mundo. Ahora, si te sigues estresando tratando de desarrollar eso en lo que no eres bueno, vas a gastar tiempo, dinero, energía, que si lo utilizas en desarrollar tus fortalezas, van a tener una mayor contribución en el desarrollo de tus fortalezas. Entonces, eso también puede ser un límite. ¿Qué otra cosa puede ser potenciador o límite? El conocimiento de la experiencia. Las experiencias que has tenido, los conocimientos que tienes, en un momento dado de la vida pueden convertirse en una limitante. A veces lo que sabemos nos limita y es importante entender eso. Nuestros intereses, a veces eres bueno, la gente te destacas en eso, lo haces mejor que la mayoría, no te gusta. Entonces, el interés personal también es importante para poder hablar del desarrollo de ese potencial. Entonces, si es un límite real o no, depende de muchos factores. Otro elemento, y no quiero dejarlo por fuera, es el propósito. Tú lo puedes hacer, pero eso no te llena. Eso no va con lo que tú quieres para tu vida. También es un límite. Entonces, no es necesario desarrollar todos nuestros límites. Es necesario entender quiénes somos, autoconocimiento, y a partir de eso, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Sin embargo, y aquí viene el punto crítico que quiero que me prestes mucha atención. A pesar de el tema anatómico, fisiológico, psicológico, habilidades, todo lo que te dije, hay conocimientos y destrezas que son transversales. ¿Qué quiere decir transversales? Que en este contexto, en nuestra economía, en nuestra sociedad, son necesarios y necesito desarrollarlos. Y PEX lo único que hizo fue limpiar la mayoría de cosas que son límites, pues porque son cosas muy individuales, y enfocarnos en un solo paquetico, un paquete pequeño de habilidades y destrezas transversales. ¿Por qué? Porque independientemente del contexto de tu país, son cosas que si las desarrollas, va a garantizar tu desarrollo, tu crecimiento, tus resultados y tu éxito. Y sobre eso es que nos enfocamos. Desconocimientos y destrezas transversales. ¿Y de qué se trata el proceso? De pasar de la vía, el camino para alcanzar lo que se quiere lograr en la vida, a la mejor vía para mí, el mejor camino para mí. Y es entender que quizás lo que le sirve a una persona no es lo mismo que le sirve a otra persona y que las diferencias anatómicas, fisiológicas, psicológicas, de fortalezas, de experiencia de una persona hace que su manejo sea completamente diferente que la otra. Y ante la misma situación, dos personas pueden tener dos caminos completamente diferentes. Por eso es tan importante que comiences con el autoconocimiento. Primero, entender que hay límites naturales. Esos son límites. Pero también entender que hay cosas que necesitamos desarrollar. Ahora, Diego, ¿qué cosas necesitamos desarrollar que sean habilidades y destrezas transversales? Una solamente, y me vas a decir si sí o no. Independientemente de lo que hayas estudiado, independientemente del país, independientemente de tu cultura, hay una. Te voy a nombrar una sola y ahorita te cuento el resto. Manejar el dinero. Dime, ¿en qué contexto no necesitas saber manejar el dinero? Necesitamos aprender a manejar dinero. Es una habilidad o destreza transversal. Independientemente de nuestra cultura, lo que sea, necesitamos manejar dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es la forma en que intercambiamos. Y en todas partes, vayas donde vayas, tú no vas a poder ir al supermercado y intercambiar mercado por abrazos. Tienes que saber manejar dinero. Entonces, son habilidades transversales. No podemos, en Pexo nos enfocamos en todas las posibilidades. No, no, no. Simplemente nos enfocamos en esos puntos más fuertes, como el dinero. Y avanzamos un poco más. Y quiero avanzar hacia la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta sucede y es resultado de un mal entendimiento del potencial.
Y como te mostraba hace un rato, y no lo digo yo, son autores quienes lo dicen, ah, no hay límite para nuestro potencial. Sin embargo, algunas personas pueden llegar al punto de decir, no, pero es que yo ya soy una persona madura, yo soy una persona adulta, yo tengo resultados en mi vida. Y sentir que ya terminó y decir, "No, ya, terminé, eso fue todo". Entonces, esta pregunta es importante por eso. ¿Cómo puedo saber si ya alcancé todo mi potencial? ¿Sí? Ya terminé, hice mi tarea y quiero retomar otra vez la cita del libro, si no está roto, rómpalo. Y voy a citar tres frases específicas que utiliza. Número uno, no tenemos idea cuáles son los límites de las personas. Tú no puedes mirar a una persona y decirle, mira, por el color de ojos, yo calculo que tu límite es. No, eso no lo podemos hacer. Cuando alguien está persiguiendo su sueño, te decía hace un rato, va a ir más allá de lo que parecen sus límites. Y te coloqué un ejemplo del atleta que está agotado. Sin embargo, cuando hay algo que se interpone, algo que realmente lo llama, es capaz de sacar energía extra. El potencial que existe dentro de nosotros no tiene límites. Por eso creer que ya alcancé todo mi potencial es un punto ciego. Ahora, el otro elemento importante que tienes que saber para saber si ya alcanzaste todo tu potencial es este. Y es que la vida no es solamente un área. Quizás alcanzaste un resultado económico, súper. Quizás tienes el cargo, la posición que querías, genial. Pero en tu vida no solamente es tu trabajo, tu empresa. Tu vida también tiene una parte familiar, recreativa, fisiológica, sexual, emocional, social. Y el tema es, bueno, ya alcanzaste el potencial en esta área. ¿Y el resto de áreas? Y el otro punto interesante con respecto a saber si alcanzamos nuestro potencial es algo que en PEX hablamos de nuestro Monte Everest. Y es entender cómo funciona. Y es que cuando llegas a la cima, y escucha, cuando llegas a la cima, llegas a la base. Tu punto más alto de éxito es apenas el comienzo de tu siguiente meta. Entonces, ¿cómo vas a saber si ya llegaste? Si apenas cuando llegues allá arriba vas a mirar y te vas a dar cuenta que detrás de esa meta hay otra montaña más alta. Y no hay límite, no hay límite. Ahora, nota aclaratoria. Y di una masterclass hace un par de meses donde hablaba del Monte Everest. Y una de las cosas que decía en esa sesión, y la traigo a colación y la recuerdo acá, necesitas determinar cuál es tu Everest. ¿Cuál es el punto al que vas a llegar donde digas, ya, voy a dejar que la empresa se encargue de mi equipo, voy a dejar de estar afanado corriendo todos los días, voy a dejar que, si mi empresa crece, crece porque ellos lo hicieron crecer, pero ese es el punto donde quiero estar. Quiero empezar a disfrutar la vida, quiero empezar a hacer cosas diferentes, quiero empezar a hacer realidad mis sueños, quiero empezar a pasar más tiempo con mi familia. Y entonces determinas cuál es tu Everest. Y eso es importante. Eso es importante porque nos da una meta clara. Si no, nos las vamos a pasar toda la vida detrás de otra montaña y la siguiente montaña y la siguiente montaña y la siguiente montaña y al final nos vamos a dar cuenta que pasamos demasiado tiempo en el trabajo. Y hay un estudio interesante donde le preguntaron a adultos mayores de qué se arrepentían y le preguntaron a personas que estaban en situación donde se iban a morir y les preguntaban de qué se arrepienten. Y una de las cosas de las que se arrepentían era de pasar tanto tiempo en el trabajo. Por eso necesitas un Monte Everest, un punto donde digas, aquí, y quiero llegar a este punto, estabilizar en este punto, y listo. Y si mi equipo hace crecer, genial. Necesitas un equipo que mantenga esto y por eso necesitas ser intencional en empezar a crear ese proceso. Y avancemos. Quiero compartirte la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿qué áreas se consideran críticas para el desarrollo de tu potencial extraordinario? ¿Qué áreas tengo que tener muy claras para poder desarrollar mi potencial extraordinario? Y cuando hablamos de áreas, estamos hablando de dos grandes áreas. Por un lado, tenemos los recursos. Y los recursos es como esa materia prima.
para entenderlo mejor, imagínate que esos son como lo que está en el subsuelo. Entonces, en el subsuelo, si la tierra es buena, pues hay nutrientes. Esos son los nutrientes. Pero si la tierra es mala, entonces hay sustancias que quizás no son las adecuadas para el crecimiento de la planta. Entonces, esos son los recursos. ¿Cuáles son los recursos que tenemos y cuáles son los recursos que necesitamos para poder desarrollar el potencial extraordinario? Ya te dije uno, y es el cuarto. Ojo, pilas, si tienen orden. Diego, ¿se pueden en cualquier orden? No, tienen orden. Y en la medida que los desarrollas, los vives todos a la vez, pero necesitas ir hilando el proceso. El cuarto elemento es el dinero, es tu relación con el dinero. Ese es el cuarto recurso que necesitas. Pero voy a empezar con el primero y empezamos en orden. Número uno, ¿cuál es el elemento más importante? ¿Cuál es el factor más decisivo en tu vida? El factor más decisivo, lo que realmente va a marcar la diferencia y va a permitir desarrollar tu potencial extraordinario, es tu productividad personal. Es cómo administras tu tiempo. Es darle valor a tu tiempo. Cuando pierdes el tiempo en algo que no es lo que habías planeado para el día, ojo, y no estoy diciendo que ver televisión sea malo, ni... No, 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 no. Hay un momento para cada cosa, pero si hoy planificaste trabajar en una prioridad y se te fue el tiempo mirando Instagram, eso muestra algo de ti y muestra que no entiendes el valor del tiempo. Y cuando no entendemos el valor del tiempo, nos roban tiempo por todos lados y no decimos nada. Cuando entiendes el valor del tiempo, lo coges y lo abrazas y lo amarras fuerte y dices, nadie me toque mi tiempo. Y entiendes que el recurso más poderoso que tienes. El primero y el primer recurso que tienes se llama tiempo, productividad personal. El segundo recurso es casi igual de poderoso que el primero. Inclusive me atrevería a decirte que un poco más. ¿Y sabes por qué? Porque el tiempo, los cuatro recursos, tú los puedes administrar. Tú administras el tiempo, tú administras el dinero, los administras. Pero el tiempo no lo puedes expandir. Tú no puedes decir, no, 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 hoy no quiero días de 24 horas, quiero un día de 26 horas. ¿Dónde pago? No, no puedes administrar, no puedes extender el tiempo. Entonces, eso limita porque tienes que hacerlo todo en 24 horas. Ese es tu día. Entonces, el segundo llega a ser inclusive más potente que el primero. ¿Sabes por qué? Porque te permite maximizar el tiempo. El primero es como tener una estantería llena de libros. Mira que esta es mi estantería llena de libros. Y lo que hiciste fue sacar cosas y dejar un espacio. Y ahora la pregunta es, ¿qué hago con ese espacio? Entonces tú puedes trabajar, ojo, ojo, y estoy hablando de productividad. Tú puedes ser productivo y trabajar un proyecto muy juicioso, pero estás cansado y estás somnoliento. ¿Tú cuánto crees que te va a rendir ese día el proyecto? ¿Será que te rinde? No, no funciona. No funciona. Cuando estás cansado no funciona. Y entonces no sirve tener el tiempo si no tienes el segundo recurso, energía. Y la energía permite que cuando tengas el tiempo, lo que estás haciendo explote. Y el segundo elemento, el segundo recurso que necesitamos se llama biohacking. Y es optimizar tu cuerpo, tu funcionamiento para generar la mayor cantidad de energía posible. No existen fórmulas mágicas ni medicamentos. Tu cuerpo funciona naturalito. Y es entender cómo funcionamos y darle al cuerpo lo que necesita. Entonces, el primer recurso es tiempo, productividad personal. El segundo recurso es biohacking. Y es todo lo que puedas hacer para administrar tu cuerpo, tu energía y poder sacarle el máximo provecho a ese tiempo. Una vez tienes tiempo y tienes energía, el siguiente elemento te va a garantizar el éxito. ¿Y cuál es el tercer elemento? El tercer elemento son esas habilidades sociales superiores. ¿Cómo así habilidades sociales superiores? Mira, sentarte en una sala a mirarle la cara y preguntarle a alguien, ¿qué más? Bien. ¿Y usted? ¿También? Bueno,
Eso no es una habilidad social superior. Esa es una habilidad social básica y no sirve. Una habilidad social superior es sentarte con alguien y tener la capacidad de dar preguntas poderosas para poder extraer como una idea, crear conocimiento, generar compatibilidad, crear una relación y un vínculo con las personas. Eso es una habilidad social superior. No todas las personas tienen esa habilidad. No todas las personas pueden generar empatía, a pesar de que son técnicas las que nos llevan a la empatía. Entonces, el tercer elemento primero fue tiempo, el segundo fue energía, el tercero es esas habilidades superiores que nos llevan a construir relaciones significativas. Entonces, ¿cuál es el primero? Tiempo, energía, relaciones. ¿Listo? Y esto es importante porque en PEX lo que hacemos es enfocarnos. Y lo primero que hago cuando empiezo a trabajar con las personas uno a uno es sentarme a trabajar el tiempo. Y no sé qué tan consciente sea la gente, pero yo trabajo tiempo y energía. Y entonces una de las primeras preguntas que le hago muchas veces cuando sé que las personas no tienen buenos hábitos, ¿a qué horas te acuestas a dormir? ¿A qué horas desayunas? Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver esto con productividad? Todo. Acuérdate, tiempo sin energía no funciona. Y la calidad de tu vida interior se refleja en el exterior. Entonces tenemos en los primeros tiempo, energía, relaciones, y ya sabes cuál es el cuarto. ¿Sí te acuerdas cuál es el cuarto? Sí, el problema es que lo colocamos muchas veces de primera, ¿cierto? Y el cuarto recurso que necesitas es tu relación con el dinero. Ojo, pilas. Ayer tuve una conversación interesantísima con mi esposa, ella es experta en la parte financiera, y estábamos hablando sobre el tema y ¡pum! De eso, de lo que sucede cuando uno empieza a compartir con alguien y empieza a generar un aprendizaje colaborativo. Y en un momento le dije, definitivamente sí, tienes razón. O sea, algo dijo y mi cerebro hizo clic, no es inteligencia financiera. Tú no necesitas aprender a manejar bien el dinero solamente. Eso es muy básico, eso es una habilidad social básica, colocando en el tema del dinero. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas mejorar tu relación con el dinero. Y mientras una cosa es aprender a hacer una tabla y separar y todas esas cosas, eso es inteligencia financiera. Pero tu relación tiene que ver más con tu mindset, cómo piensas del dinero, cómo hablas del dinero, cómo te comportas con el dinero, y va mucho más allá de la inteligencia financiera. Y es tu relación con el dinero. Cuatro recursos que necesitas. Número uno, necesitas recursos. Te dije, son dos elementos grandes. Número uno, los recursos. Necesitas, ¿qué? Número uno, tiempo. Número dos, energía. Número tres, relaciones. Y te dije que esa era importantísima. ¿Sabes por qué? Porque el éxito de tu empresa depende de las relaciones. 85% de las personas vuelven y te compran porque les caíste bien, no por tu producto. La gente hace trato con los amigos, con los que les caen bien. Tu vida social depende de las relaciones. Entonces, si ya tienes tiempo y tienes energía, tu siguiente enfoque tiene que ser relaciones. Así que separa tiempo, separa energía para construir relaciones significativas. Y si no construyes relaciones significativas con tu equipo, entonces tu equipo va a estar contigo hasta cuando puedas pagarle. Y va a ser solamente lo que te dicen y va a ser muy bueno si tienes un buen equipo. Pero cuando construyes relaciones, empiezas a generar algo más. Y es ese compromiso y es esa sensación de mi equipo está conmigo en las buenas y en las malas. Eso se construye con las relaciones, no con dinero. Número uno, tiempo. Número dos, energía. Número tres, relaciones. Y como consecuencia de las tres anteriores, viene el cuarto elemento y es dinero. El dinero es la consecuencia de las tres anteriores. Regálame pulgar arriba si vamos claros hasta aquí. Si ves lo que es el potencial extraordinario. Eso es PEX. Eso es PEX. Eso es todo lo que hay detrás del programa de potencial extraordinario. Una estrategia de acompañamiento, una estrategia de enseñanza, cambiando el mindset, ayudando a la gente a pasar de saber a entender para que hagan cambios significativos de manera estratégica. Número uno, trabajamos en los recursos.
tiempo, energía, relaciones y dinero. Y número 2, te dije que eran 2 elementos. El segundo son las potencialidades. Entonces, número 1, trabajamos recursos y el número 2, trabajamos potencialidades. ¿Y qué son las potencialidades? Existen 4 potencialidades. La primera potencialidad es la intrapersonal. Y como te decía hace un momento, necesitas autoconocimiento. Y esa potencialidad, ¿cómo se llama en PEX? Se llama potencial personal. Y es eso que hacemos para conocernos. Son test, son pruebas, son conversaciones, son profundizar en ti para poder entender quién eres. ¿Para qué estoy bueno? ¿Por qué esto es mejor hacer A y no B? Y es entender que ese B quizás se asocia menos con lo que tú eres como persona. Y cómo puedo utilizar palancas para hacer que funcione a pesar de mí. Entonces, eso tiene que ver con la parte intrapersonal, del potencial personal. El segundo potencial que tienes es el potencial interpersonal y es la capacidad de relacionarte e influir en la vida de otras personas. Y en PEX lo llamamos influencia potencial. Entonces, vamos potencial personal, influencia potencial. El tercer elemento tiene que ver con la alta productividad. Y hablamos hace un rato de productividad personal. Esto es alta productividad y es no solamente tu productividad, sino la productividad de tu equipo y hacer que eso funcione junto para generar resultados. Y a eso lo llamamos potencial productivo. Y la cuarta potencialidad es la trascendencia. Y es esa sensación que tenemos de querer hacer más, de poder impactar más la vida de las personas. ¿Cómo puedes saber si tú anhelas la trascendencia en tu vida? ¿Cómo puedes saber si tú anhelas la trascendencia en tu vida? ¿Te gustaría saber? Regálame un sí en el chat si quieres saberlo. ¿Cómo puedes saber si tú anhelas la trascendencia en tu vida? Y la respuesta es sencilla. ¿Qué es eso que te indigna? Que tú sales a la calle, lo miras y te sientes profundamente indignado. Si tuvieras dinero, ¿a qué causas ayudarías? ¿A qué fundaciones? Si pudieras y no tuvieras límites, ¿qué tipo de comunidad te gustaría servirle? ¿A los adultos, a las mujeres, a los niños? Porque déjame decirte una cosa, cuando tu empresa crece y empiezas a convertirte en un canal para cualquiera de esas cosas, te vuelves trascendental y empiezas a impactar no solamente a las personas que tienes alrededor, a tu equipo de trabajo, sino que empiezas a impactar comunidades. Y entonces sale la noticia y dice, mira, esta es María, y María lo que hizo fue ayudar a la comunidad pobre y darle educación a los niños. Y empieza a haber un impacto. Y es el punto donde se conecta tu negocio con ese deseo de trascender. Y esa parte en PEX la llamamos trascendencia potencial. Hablamos entonces de 4 recursos: tiempo, energía, relaciones y dinero. Están en orden. Pilas, están en orden. Y 2, hablamos de las potencialidades: potencial personal, influencia potencial, potencial productivo y trascendencia potencial. Esas son las bases, esos son los elementos o las áreas críticas para que puedas desarrollar tu PEX. Entonces, tienes que trabajar en esos elementos. Y vamos para la siguiente pregunta y ya estamos terminando. Y la siguiente pregunta es esta, y me encanta. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué desarrollar el PEX, el potencial extraordinario, es una ventaja competitiva? ¿Por qué desarrollar el PEX es una ventaja competitiva? Y te lo quiero colocar. Esto lo escuché hace tiempo, mucho tiempo, en un entrenamiento.
Y quiero utilizar el mismo ejemplo. Y el orador en ese momento dijo, eso es como sentarte a jugar póker en la mesa de los campeones y no saber las reglas. Imagínate, estás con una apuesta, te sientas en la mesa, están los mejores del mundo y tú ni siquiera te sabes de las reglas del juego. ¿Qué tan probable es que tengas éxito? ¿Qué tan probable es que tengas éxito? Entonces, es interesante la perspectiva. ¿Por qué? Porque el tema aquí es que necesitas conocer el juego. Y el juego es que necesitas convertir esas cosas que te limitan, que son esos mismos recursos, cuando tú no los desarrollas, te limitan en potencialidades, en energizantes, en cosas que te ayuden, te lleven a hacer mucho más de lo que estás logrando. Y hay un ejemplo que utilizo muy a menudo, es este. En esta mesa, en esta mesa, todos son profesionales. Todos trabajan la misma cantidad de horas. Todos ganan casi exactamente lo mismo. Las diferencias son mínimas entre quien gana más y quien gana menos en la mesa. Pero, y coloquemos uno solo de los recursos. Enfoquémonos solamente en un recurso. Uno de ellos tiene productividad personal. Uno de ellos sabe cómo manejar su tiempo correctamente. Ahora, ¿qué va a pasar con los resultados de esa persona? ¿Será que van a ser los mismos? No, mientras los otros se quedaron hasta las 12 de la noche trabajando, el día terminó a las 6 de la tarde. Mientras los otros no pasan tiempo con su familia por estar trabajando, él está descansando en su casa. Mientras los resultados de los demás son promedio, él tiene resultados extraordinarios, porque mientras ellos están terminando el proyecto, él ya está comenzando el siguiente. Y a que no hay nada que pasa en una empresa cuando tú te destacas. ¿Sí sabes lo que pasa? Lo que sucede cuando te destacas en una empresa es que empiezas a hacerte relevante, te empiezan a mirar. Y entonces, ¿para quién van a ser las oportunidades laborales, los mejores puestos? Para el que se destaca. De esa manera, desarrollar tu PEC se convierte en una ventaja competitiva. Cuando tú sabes manejar muy bien tu tiempo, es una ventaja competitiva. Cuando tú sabes manejar muy bien tu energía, es una ventaja competitiva. Porque en vez de llegar y terminar exhausto y hacer las cosas sin energía, a medias, tienes alto nivel de energía y funciona y fluye mejor. Porque cuando llegas a tu casa, en vez de llegarte a tirar a la cama agotado de todo lo que tuviste que hacer, llegas con energía para pasar tiempo con tu familia. Es una ventaja competitiva. Por eso, las relaciones son una ventaja competitiva. Porque cuando aprendes a entablar relaciones, las puertas se abren. Siempre el éxito de una persona, en más del 80% de los casos, depende de las relaciones. Cualquier persona que tú conozcas que haya tenido éxito en cualquier área fue porque alguien le ayudó a abrir la puerta. Las relaciones son una ventaja competitiva. Y manejar el dinero, ya lo sabes, también es una ventaja competitiva. Desarrollar tu potencial extraordinario es una ventaja competitiva. ¿Qué relación? Y entramos a uno de los últimos puntos. ¿Qué relación existe entre el potencial extraordinario y los bonsáis? ¿Cómo así bonsáis? Sí, 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 si es la primera vez que estás en una clase mía, tranquilo, no te preocupes. Normalmente utilizo mucho la imagen del bonsái. Me encanta la imagen del bonsái y ya te voy a explicar por qué. Los bonsáis y el potencial extraordinario van muy de la mano. Y voy a explicártelo a través de esta historia. Mira, esta es una semilla. Ese eres tú, ese soy yo. Cuando llegamos al mundo, no existen diferencias cerebrales entre un genio y una persona promedio. Cuando nacemos, todos nacemos exactamente con el mismo cerebro. ¿Lo sabías? Lo que pasa
es que hicieron el estudio durante los primeros años, tu capacidad se hizo un estudio con un grupo de niños y en ese grupo de niños se encontró un factor clave para determinar la genialidad de los niños y fue la capacidad de utilizar los recursos para solucionar problemas. Y entonces los niños que supieron utilizar los recursos para solucionar problemas se catalogaban como genios en el estudio. Diego, hay muchos otros factores. Estoy hablándote de un estudio. Mira lo interesante. Del grupo que había, el 98% calificaba como genio. A los 5 años, el número había disminuido a casi la mitad. A los 10 años, un 2% de esos niños pasaban como genios. ¿Y sabes qué pasó? ¿Cuál fue la conclusión del autor? Que había un factor común en todos los niños y era la educación. La forma como aprendemos limita nuestro potencial. ¿A quién en el colegio, a quién de ustedes en el colegio le enseñaron inteligencia financiera? ¿O a desarrollar relaciones? ¿O a manejar su tiempo? Las cosas más importantes que tenemos que aprender nunca nos las enseñaron. Por el contrario, coartaron nuestro potencial. Diego, ¿la educación es mala? No, pero necesita complementarse. Hay cosas buenas en la educación. ¿Podría ser mejor? Sí, pero necesita complementarse. No es suficiente. Terminar un título y graduarte y sacar pecho y decir es que ya yo soy producto terminado. No, no es así. Tienes conocimientos en un área, pero ¿de qué sirven esos conocimientos si no sabes manejar tu tiempo, tu energía, tus relaciones y tu dinero? Cuéntame, ¿qué tan provechoso es? Y conoces gente profesional, muy pila, que no tiene inteligencia financiera, que no sabe manejar sus recursos económicos. ¿Sí los conoces? Y conoces gente muy buena que no sabe manejar su tiempo. Y se queman. Y no funciona. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que una persona con tanto talento no se destaque? Porque no tiene las habilidades que necesitamos tener. De ahí nace la necesidad de PEX. Poder brindarle a las personas herramientas para poder desarrollar ese potencial que ella tiene. ¿Qué se necesita? ¿Y qué relación? ¿Cuáles son los elementos básicos entre PEX y los bonsáis? Número 1, una semilla. Alza la manito, porfa, y di, yo soy la semilla. Yo soy la semilla. Y ya sabes, al igual que un árbol, puede que hoy te veas chiquitico y digas, no, pero es que yo apenas soy semillita. Pero tienes el potencial de ser un árbol enorme. Primer elemento, la semilla. El segundo elemento de esta ecuación es el terreno, el entorno, el lugar donde estás. ¿Por qué? Porque no importa la semilla. Si la semilla la colocas en mala tierra, va a crecer y no va a crecer sana. ¿Correcto? Te necesitas una buena tierra. No cualquier tierra sirve. Diego, es que la tierra donde yo me crié, pues salte de esa tierra. Búscate una mejor tierra. Tú decides el entorno. Tú estás en un lugar y no tienes por qué quedarte ahí. Y si consideras que eso no te está ayudando a crecer, hombre, búscate otro sitio. El terreno a veces no limita. El tercer elemento son las condiciones mínimas. Y puedes tener una buena semilla, un buen terreno, pero no hay agua. No hay espacio para crecer. Esas son condiciones mínimas. La tierra no se mueve, no se oxigena. Entonces, esas cosas hacen que una semilla funcione o no funcione. Ahora, ¿por qué el tema de los bonsáis? Los bonsáis se encuentran dentro de la zona límite y en PEX esto representa la zona límite. ¿Y qué es? ¿Qué es la zona límite? Es una zona donde controlas las condiciones. Ojo, no pueden controlar la semilla directamente. No te pueden hacer un cambio cerebral. No, no, no. Lo que cambian son el terreno y las condiciones mínimas. Y entonces, ¿qué hacen con un bonsái? Lo que hacen es cortar la raíz, cortar las puntas de las ramitas y meterlo en una maceta.
en un recipiente. Y entonces el árbol que tenía el potencial de ser un árbol inmenso, termina siendo un árbol de 30 centímetros. Yo tengo dos mosáis en este momento. Tengo un árbol que tiene 5 años. Es un guayacán y mide 30 centímetros. En la naturaleza miden 20 metros. A este momento debería tener unos 5 metros de altura. Y nunca va a alcanzar su potencial si yo sigo podándole las ramas y cortándole las raíces periódicamente y lo mantengo dentro de una maceta. Esa es la zona del límite. Ahora, nota aclaratoria, es muy peligroso porque entre más tiempo estés en la zona del límite, más difícil es. No estoy diciendo imposible, estoy diciendo difícil. Y te lo voy a probar de manera natural. ¿Han visto esos árboles en las aceras? A este árbol le quitaron los muros que tenían alrededor. Y no fue que quitaron los muros y entonces las raíces ¡pum! Se soltaron. No, ya no. Y va a pasar mucho tiempo. Y te lo aseguro, con el tiempo aquí van a empezar a salir nuevas raíces a los lados y va a empezar a extenderse. Y mira lo que escribe aquí. Las secuelas a largo plazo de pasar demasiado tiempo en la zona del límite. Y entonces nos quitan los límites y decimos, no, 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 mejor déjeme así que estoy bien. Déjeme así. Y no queremos hacer cambios. Y no queremos mejorar. No, pero es que yo toda la vida he comido de eso. Pero es que yo siempre lo he hecho así. Cuando alguien te diga eso, mira, acuérdate de esto. Esa es la zona del límite. Y es una zona muy peligrosa. Algunas personas ni se dan cuenta y siguen ahí. Tanto potencial. Ojo, y no es que no puedan hacer más, es que número uno, no quieren. O sea, no tienen las condiciones y aparecen las condiciones y dicen, no, 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 déjenme así quietico, así estoy bien. Zona del límite. La segunda zona es la zona del potencial y entonces sacas esa semillita, ese árbol de la maceta y lo natural es que crece. Y yo dije, wow, qué hermosura, cómo crece. Y míralo, es un árbol hermoso. Y mira la persona, mira, aquí quiero que mires la persona. Esta son 30 centímetros, esto cabe, uno lo puede sostener en la mano, por dicho. ¿Listo? La palma de la mano normal, pues la mía mide 21 centímetros, mi extensión completa así del arco de una palma. Y ahí cabe, tú la puedes sostener con una mano. La segunda zona es la zona del potencial y ya no lo puedes, ya no cabe en la mano. Entonces ya empiezas a prepararte, a capacitarte, y empiezas a volverte bueno en algo y te empiezan a reconocer porque eres bueno en la parte comercial o porque tienes tu empresa y sigues creciendo, y empiezas a facturar y creces y sientes que llegaste a tu tope. Y no, yo ya facturo tantos millones y estoy bien y tengo carro y ayudo a mi equipo, súper. El problema es que sigues en la zona de potencial. Acuérdate que potencial extraordinario no solamente tiene que ver con dinero, tiene que ver con todas tus otras áreas. Y si es difícil la zona del límite, es peligrosa la zona del potencial, porque nos da la sensación de, yo ya estoy bien, yo no necesito, ya sí funciono, zona del potencial. Y la tercera zona es la zona del potencial extraordinario. Y si te das cuenta, quiero devolverme aquí las imágenes. En esta primera imagen, en esta primera imagen, el círculo está intacto, pero hay otro círculo adentro que representa el bonsái. En la segunda imagen, el círculo interno se rompió
pero sigue el círculo externo. O sea, gano dinero, pero no tengo inteligencia financiera. Gano dinero, pero no sé manejar mi tiempo. Gano dinero, pero mi esposa ya no me quiere y mis hijos ni me hablan. Entonces, estoy en la zona del potencial. Y la tercera zona es la zona del potencial extraordinario. Y mira lo interesante. La primera barrera ya no está. La segunda barrera ya se rompió. Esa es la zona del potencial extraordinario. Y sabes, ¿quieres ver un árbol en la zona de potencial extraordinario? Mira, este es un árbol en la zona de potencial. Y te va a presentar un árbol en la zona de potencial extraordinario. Esto es un árbol en la zona de potencial extraordinario. Permítame. Y ahí está. Y mira la persona ahí abajo. Ese es un árbol en la zona del potencial extraordinario. Y ese es el proceso. Un proceso que dura toda la vida, en el que constantemente seguimos creciendo. Ya hoy tienes la estrategia. Ya sabes cuáles son los tres elementos que necesitas. Allá vamos. Pero sabes cuáles son los recursos y los potenciales que tienes que empezar a desarrollar. Y esta es la imagen que explica todo. Tenemos una parte no visible que es la mente. Todo lo que pasa en nuestra mente es la parte no visible. En esa parte tenemos el tiempo, las relaciones, la energía, el dinero y todos esos elementos. Y en la parte estos elementos que aparecen aquí o nos limitan o nos potencializan. Ya sabes por qué, ya sabes cómo funciona eso. Y si el árbol se nutre bien en su raíz, empieza a producir frutos. Y es que desarrollas tu potencial personal, desarrollas tu influencia potencial, tu potencial productivo y trasciendes la trascendencia potencial. Eso es PEX. Y la pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar tu potencial? ¿Hasta dónde puede llegar tu potencial? Esta es una imagen y me encantó esta imagen. Este es un roble. Mira, esta es la semillita. Esta es una semillita. Este es un roble y mide 35 metros. Miren, esta manchita chiquitica que tú ves ahí al lado de la jirafa, ese es un ser humano. Ese es un ser humano. Este es un árbol de 67 metros de altura, 73, 84, 100. Y este es el árbol más alto del mundo. 116 metros de altura. No hay límites para el desarrollo del potencial de las personas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tiempo. Tiempo. Y es importante entender que el tiempo es la variable crítica. ¿Cómo puedo comenzar a desarrollar mi potencial extraordinario? Y te voy a dar tres elementos. Comienza a desarrollar tu potencial extraordinario a través de estos tres pasos. ¿Cuáles son los tres pasos? ¿Cuáles son los tres pasos? Número uno, te voy a dar los tres pasos para desarrollar el potencial extraordinario. Con esto puedes arrancar. Número uno, el primer paso. Número uno, ¿quién soy? Autoconocimiento. ¿Cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, con qué cuento? ¿Cuál es mi momento actual? ¿Qué sé, qué he aprendido, en qué tengo experiencia? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Cuál es mi carácter? ¿Cuál es mi nivel de inteligencia emocional? ¿Cómo estoy manejando el dinero? ¿Quién soy en este momento? Eso se llama un inventario de recursos. Y es como cuando entras a la cocina, sacas los materiales, lo colocas sobre la mesa y dices, bueno, esto es lo que hay para el almuerzo. Tengo que ser recursivo hoy. Eso es. ¿Qué tienes hoy?
Número uno, ¿qué tienes? Ese es el primer elemento. Haz tu inventario personal. Saca un inventario de todo, 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 incluyendo cuánto tienes hoy en ahorros, cuánto tienes en inversiones, todo. Ese es el primer elemento. ¿Quieres empezar a desarrollar tu PEX? Listo. El segundo elemento. Primero, ¿quién eres? Tu yo actual. Lo que pasa y lo que eres hasta este momento. Diego, es que yo no he hecho, es que yo no he logrado, es que yo no he podido. Sí, y hay que ser realista. No lo has logrado. ¿Y eso implica que no lo puedes lograr? No, eso implica que no lo has logrado hasta el momento. Para eso es el tercer paso. Vamos al segundo. El segundo elemento. Primer elemento, tu estado actual. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Dónde estás? El ahora, el aquí. El segundo elemento, ¿qué quieres lograr? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Qué es eso que te mueve el corazón? Y el ejercicio es sencillo. El ejercicio aquí es sencillo. Haz una lista de mínimo 100 sueños. Mínimo 100 sueños. Empieza a soñar. Date la oportunidad de volver a soñar. Diego, pero es que el país, la economía, mis hijos, y ay Dios, ve, de verdad, no, eso no es esto no es para ti entonces. No, en serio, aquí soñamos grande. Suéñalo. Diego, pero es que si me demoro. ¿Y quién dijo que va a ser rápido? Discúlpame, el método fácil y rápido funciona en el mercadeo y otras cosas, y la mayoría de veces es fantasía, no funciona. Simplemente es una forma de vender rápido. No, es un proceso y dura tiempo. ¿Qué tienes? ¿Quién eres? El aquí y el ahora. Número dos, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son esas cosas que quieres alcanzar en tu vida? Haz una lista, mínimos en sueños. Y luego que los tengas, los clasificas. Y determina dos o tres que sean los más importantes para ti. Esos que te hagan suspirar. Diego, ¿puedo escoger más? Entre menos, mejor. Para este año yo tengo tres. Esas son mis metas del año. Y aunque son poquitos, apenas estoy trabajando en dos. El tercero todavía está reflojo. Porque el tema no es hacer muchas cosas, es alcanzar cosas. El juego no es hacer, es tener resultados. Entonces, número uno, ¿dónde estás aquí? Número dos, ¿qué quieres, qué deseas, qué anhelas, para dónde vas, qué es lo que quieres para tu vida? Y vas por el número tres. Entonces, en esto ya sabes dónde estás. En esto ya sabes lo que quieres. Aquí ya escogiste tres cosas. En diferentes áreas. En tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida profesional, en tu relación de pareja, en tu relación con tus hijos. Escoge tres cosas que sean muy importantes para ti. Yo quiero tener una buena relación con mis hijos. Punto. Ya, eso es. Y colócalo. Una vez tengas claro esto, para dónde vas, qué es lo que quieres, hay una frase de un filósofo súper famoso, conocido, que se llama Diego Bonilla, y dice, el destino determina el equipaje. Si tú sabes para dónde te diriges, sabes a qué decirle no. Imagínate que vas para un lugar bien frío y te dicen, ¿y empacó el vestido de baño? ¿Y para qué? Ay, no me haga caras, hágame el favor. Hay que entender el ejemplo, por Dios. El destino determina el equipaje. Entonces, cuando tengas claro para dónde vas, hay una palabrita que se va a volver famosa en tu boca. ¿Sabes cuál es? No. Ay, ¿me ayuda con eso? No. ¿Me va con...? No. ¿Sabes por qué? Porque te vas a dar cuenta que no te lleva al sitio que quieres ir, que no te ayuda a convertirte en la persona que quieres convertirte.
Y entonces a conciencia sabes que no te sirve. Y le dices no. Si tienes exceso de sí en tu vocabulario es que no sabes para dónde vas. Entre más sí digas, mira, vuelvo y te digo, si a ti te dicen que coloques en tu maleta algo que no vas a necesitar en el viaje, ¿lo colocas sabiendo que te va a quitar espacio y te va a hacer peso? ¿Por qué le decimos sí a tantas cosas? Porque ni siquiera sabemos para dónde vamos. Cuando sabemos para dónde vamos, aprendemos a decir no. Y el tercer elemento, y entonces coges esos tres sueños, anhelos, deseos, esas tres cosas que colocaste, que vas a sacar de tu lista de sueños. Diego, ¿tienen que ser 100? Sí. Y si hago menos, haga 100. No es para mí el ejercicio, en serio. No es para mí. Hazlo. 100. Y cuando tengas claro lo que quieres, entonces a partir de donde estoy y teniendo en cuenta para dónde quiero ir, ¿qué es lo primero? Escucha, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para avanzar en cada uno de esos sueños? El primer paso. No necesitas más. Diego, ¿necesito un plazo, un plan paso a paso para lograrlo? No. Pero Diego, a mí me han dicho que tener un plan exacto es importante. Miren, los planes son importantes, sí, pero en la vida real, planificar es chévere y es bueno que lo hagas, pero los planes no se cumplen. ¿Si te has dado cuenta que tu plan es algo y no se da? ¿Qué necesitas? Hacer el primer paso. Y esto es así. Hay proyectos que tú ya los conoces, tú ya sabes cómo es, entonces ya sabes que para hacer esa compra necesitas hacer A, B, C, D, E y listo. Eso ya lo sabes. Pero planear la vida de uno no es un camino conocido. Si fuera conocido ya lo hubiéramos planeado. Ya tendremos un plan detallado de crecimiento. Pero como no es así, lo más parecido a esto es una carretera oscura. Tú estás en la mitad de la noche, no te puedes ver ni las manos de la oscuridad que hay y empiezas a trazar un mapa. Entonces, prendes las luces del carro, ves hacia el frente y lo único que alcanzas a ver son 100 metros. ¿Ya? Yo lo único que sé es que voy para ese lado. Y avanzas. Ahora, ¿qué tiene que hacer el carro para poder ver los siguientes 100 metros? Moverse. Moverse. La velocidad la colocas tú. Puedes hacer esto en 6 meses, un año, 10 años. Es tu tiempo. La velocidad la colocas tú. Pero de que vas a tener que caminar el camino, lo vas a tener que caminar. No es negociable. No hay atajos para el éxito. 3 pasos para poder avanzar. Y ya con esto cerramos hoy. Desbloquea tu potencial extraordinario. Ya dimos una vuelta completa para entender qué es el potencial, número uno, por qué es importante desarrollarlo, saber que todos tenemos potencial, cuáles son esos recursos y potencialidades clave que tengo que desarrollar, cómo se parece el potencial a los árboles de bonsái y entender que no hay límite para mi potencial. Te vas con un ejercicio práctico y la oportunidad de hacer un cambio. Lo único que puede transformar la realidad es la acción. ¿Puedes quedarte en la teoría? Sí. Hasta puedes decir que te gustó el entrenamiento. Sí. La masterclass estuvo buena. El punto es de qué manera esto te va a ayudar a llegar a tu siguiente nivel. Voy a dejar hasta acá y finalizo la sesión para YouTube y me quedo 5 minuticos más con las personas
de Zoom para contestar preguntas, si tienen preguntas. Y pues hasta aquí nos vemos. Recuerden que tenemos una sesión el próximo jueves a las 11 de la mañana, donde vamos a ver en la parte 2.0 de potencial extraordinario. Un abrazo enorme y chao, chao.